La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas que nos siguen todos los viernes, los fines de semana, en vivo y en directo a través de la red ALER, esta asociación que compone a miembros de todo el continente, de esta América morena donde nos conectamos y donde tenemos la oportunidad de conversar con diversidad de temas, con diferentes entrevistados y entrevistadas. Es un gusto darle la bienvenida a esta emisión de Voces sobre la Mesa a Cristina Cabral, que está con nosotros desde Farco, Argentina. Cristina, un gusto tenerte acá junto a mí en este escenario virtual y bienvenida. Gracias, Adalit. Saludos a vos, a Gonzalo, el equipo técnico de ACLO y a todas las radios que están sintonizando ALER y a quienes nos siguen desde las redes. Voces sobre la Mesa, en este caso, Yolani Pérez desde Honduras, hoy no podía estar, así que me encargó que esta misión de acompañar este programa, es un programa sobre educación, así que estaremos acompañándote en este programa. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Sin lugar a dudas, hoy me siento muy bien acompañado y con un tema bastante sensible para nuestro continente. Vamos hablando un poco acerca de la educación pública en América Latina, que enfrenta, por supuesto, grandes desafíos que fueron evidentes y sobre todo se fueron agrandando luego de la pandemia del COVID-19 y, por supuesto, las crisis económicas que se van sintiendo en toda la región. Países como Brasil, México, Argentina han experimentado protestas y movilizaciones por parte de estudiantes, maestros y sindicatos educativos. Destacaron preocupaciones sobre la calidad educativa, la infraestructura escolar y, por supuesto, los recursos pedagógicos disponibles. ¿Te parece, Cristina, si vamos dando ya la bienvenida a nuestra entrevistada hoy por la tarde? Así es, nos acompaña Marcela Broune. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes, muchas gracias. Ella está en Buenos Aires, en Argentina, así que, bueno, bienvenida. Hola, bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a Dalit por esta invitación. Y bueno, Marcela, les cuento que es integrante de la campaña argentina por el derecho a la comunicación, es integrante de la Fundación CES y también parte de la CLADE. Y también vemos que llega a nuestro encuentro y la saludamos a Thais Hierbolino. ¿Qué tal, Thais? Bienvenida y gracias por sumarte a este programa. Estaremos en esta media hora dialogando sobre educación, así que te saludamos. Muchas gracias, Cristina, Adalit y Marcela y Gonzalo, por la oportunidad. También es muy bueno poder estar aquí con ustedes. Bueno, vamos ingresando en materia. Sin lugar a dudas, este tema que nos preocupa a nosotros, que somos parte de este continente, que vivimos día a día, que tenemos a los muchachos, a las muchachas que van y asisten al colegio y que, por supuesto, necesitan una educación pública de calidad. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Hay problemas que son muy evidentes. Hay países que ya se han manifestado, pero sobre todo los sistemas educativos en América Latina y el Caribe enfrentan desafíos significativos como, por ejemplo, las altas tasas de abandono, los bajos niveles de conclusión del estudio, es decir, la deserción, pero sobre todo las deficiencias en la calidad pedagógica. ¿Qué puedes decirnos tú en relación a estos cuestionamientos o cuáles son los que identifican allá en la Argentina, Marcela? bueno, gracias por la pregunta. Creo que, digamos, en Argentina hubo una conquista muy grande en el acceso
bueno, universal en la primaria y casi universal, o sea, muy, muy importante en la secundaria. Esto, digamos, por la obligatoriedad y por ciertos dispositivos que se dieron, las mayores dificultades las tenemos, como si te dijeran, la última parte del ciclo, a partir de los 15 años, coincidentemente con los datos de maternidad, paternidad, adolescente, con las necesidades también frente a la situación de pobreza, que es muy fuerte en Argentina en este momento. Prácticamente 7 de cada 10 niños y niñas y adolescentes son pobres. Entonces creo que la dificultad está en la permanencia y en segundo lugar haría como si me permitís, una, digamos, un aporte a esto, que el problema no es necesariamente pedagógico, sino sí de la calidad de los aprendizajes, ¿no? Entonces que tiene que ver con el enseñar y con el aprender, pero que no necesariamente podemos afirmar que el problema es pedagógico, sí de la calidad de los aprendizajes de lectura, escritura, comprensión de textos, y que de alguna manera, por supuesto, tiene que ver con que se necesitan mayores recursos para la heterogeneidad y para las situaciones de trayectorias educativas vinculadas con temas biográficos como los que acabo de mencionar, y también con esto de que con hambre es muy difícil aprender. Bueno, antes de pasarle la palabra y la ronda de preguntas a Cristina, me voy a ir hasta el Ecuador. Y por supuesto, a todo lo que decía Marcela, el contexto que dábamos, a criterio tuyo, Thais, mira, nosotros notamos y percibimos que también hay una desconexión total entre el problema y entre quienes están al mando de los gobiernos, normalizando un problema que está latente. ¿Qué percepción tienen ustedes? ¿Cómo analizan esta situación? Bueno, Dalit, solo aclaro que Marcela también es parte de la CLADE, del comité directivo de la CLADE, entonces ahí conversamos. Pero desde la perspectiva regional, ¿no? Es muy complicado decir que una cosa es solo una cosa, es decir, tenemos una diversidad de realidades, una diversidad de cuestiones políticas. Un ejemplo es Argentina, que está en una onda súper privatista y, en fin, ¿no? Neoliberal. Otra que recién vimos es México, ¿no? Que logró ahí ahora tener una presidenta mujer que está más o menos izquierda, centro-izquierda. Otra cosa es Brasil, que vino de una realidad casi nazi fascista y ahora intenta, ¿no? Caminar ahí a una agenda más progresista. Entonces no se puede desde la región decir es de esto o aquello. Lo que hay es que sí hay sectores muy conservadores, aunque los gobiernos no sean, por ejemplo, Bolsonaro ya no es más presidente, pero todavía es ese sector, ¿no? Que no quiere, por ejemplo, discutir cuestiones de género en las escuelas, que quiere privatizar todas las escuelas, están ahí, está en el Congreso. Entonces, hay sí podemos decir, sectores sociales que están construyendo la diversidad y es un desafío en términos de región, ¿no? Lograr ahí movilizar y mantener ahí, bueno, el diálogo con todos y todas en todos los momentos, porque somos muy diversos. Ese es muy bueno. No estoy diciendo que hay que tener un padrón ni nada de eso, pero la educación, cada país, y no solo país, cada región de país tiene su contexto y hay que mirar bien a cuáles son los desafíos que están pasando en todos los países. Por ejemplo, género, ¿no? Ah, con mis hijos no te metas está en varios países, estuvo, ¿no? Y entonces hay que ver, y ahí Clara está muy preocupada
con algunas cuestiones, privatización, género, tecnologías digitales, etc. Y ya que mencionas, Thais, este último punto, nosotros venimos de la comunicación popular está atravesada por los debates sobre las tecnologías y el uso de la tecnología, al igual que la educación, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes nos cuenten y que le cuenten a la audiencia de la región cuál es la postura que ha asumido la CLADE en este momento donde en algunos países se habla de la virtualización de la educación. Estamos como obnubilados con la capacidad que tiene la tecnología de acercar cierto conocimiento, nos estamos preguntando cuál es el rol, cómo se evalúa en las escuelas ahora que tenemos inteligencia artificial y que las preguntas que nos hacemos, que a veces los docentes hacen, se pueden responder con esas máquinas, esas inteligencias. ¿Cuál es el debate que ustedes, si hay algunos acuerdos a nivel regional sobre la vinculación entre comunicación y tecnologías? No sé si querés comenzar, Marcela. Sí, a ver, sí, es una conversación que está muy presente, que de alguna manera la pandemia instaló también, pero que justamente creo que ahí está también la respuesta, que es que la pandemia lo instaló desde una necesidad muy concreta y que también se vio las posibilidades y las limitaciones. Entonces, creo que un poco se hila con lo que traía Thais, que muchas veces queremos encontrar una única respuesta para todo sin entender los contextos, las circunstancias, las necesidades. Entonces, hay herramientas que son valiosas para un contexto, un momento, una circunstancia, un grupo, y que no es posible universalizar. Eso por un lado. Entonces, las herramientas muchas veces en sí mismas no son ni buenas ni malas, solamente que no podemos, así como no usamos, no sé, una cuchara para todas las cosas que hacemos en la vida, y eso no quiere decir que la cuchara sea buena o mala, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo. Y por otro lado, que hay algo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, que es el vínculo pedagógico y que se aprende en un vínculo pedagógico. Entonces, y que ese vínculo que se conforma es irreemplazable, que eso no lo va a reemplazar ni la inteligencia artificial, ni un robot, ni nada, y que tiene que ver con esa dinámica y ese intercambio que se da en el cara a cara, en el encuentro gestual, físico, presencial, en el patio de la escuela y en la relación con la comunidad. Eso no quiere decir que no haya posibilidad de usar elementos tecnológicos, plataformas virtuales o recursos pedagógicos. Pero es en ese vínculo que se enseña y que se aprende, y eso nos lo decía Freire hace 30 años, 40 años, y creo que es súper vigente. Y que es en ese relato también que se aprende. Por eso yo no soy muy de los grupos que dicen que necesariamente el problema está en cambiar las currículas. Creo que lo importante es que ese contenido, ese conocimiento esté vivo en la persona que lo trae. Si lo que yo voy a traer a mi espacio educativo está vivo en mí, puede ser del medioevo, pero si lo traigo con una vivencia, con un gesto vivo, eso va a estar vivo en las personas que lo reciben también. Y entonces eso, y en segundo o tercer lugar, ya me perdí en la numeración, pero que hay algo y que tiene que ver con las plataformas, y también no es ni sí ni no, pero que tiene que ver con lo que llamamos soberanía de contenidos. Y por eso, lo mismo, si trasladamos esta homogeneización o esta colonización al tema de los contenidos y tenemos plataformas, paquetes únicos que vendemos y no miramos que esos contenidos no tienen nada que ver con el contexto que viven esas personas en ese hábitat, que puede ser un conjunto de migrantes, un conjunto de personas rurales y otros totalmente urbanos, etcétera, etcétera. Si no hay una soberanía de contenidos creados por esos equipos docentes y directivos, eso tampoco va a funcionar. Entonces, la compra de paquetes a empresas privadas no va a funcionar, pero eso puede ser ya sea en una plataforma como en libros, porque también estuvo y sigue estando el negocio de las editoriales
que venden estos manuales universales para toda la población estudiantil. Entonces, lo que importa es que entendamos que hay algo que tiene que ver con la valija de herramientas, que eso es lo más difícil de crear, que cada docente con su equipo directivo, con su comunidad educativa construye. Y eso es muy valioso y es un tesoro casi único para esa escuela, ¿no? Para ese grupo, para ese docente. Y que cada docente sabe cuál es la mejor herramienta para cada propuesta didáctica que trae, ¿no? En ese momento histórico, político, ese grupo, lo que está pasando ahí. Entonces, esto es un poco, no sé si queda claro, pero es un poco lo que quiero traer como perspectiva general, ¿no? Para no entrar en la cosa celular sí, celular no, Claro. tablet sí o no. Lo que importa es desde dónde planificamos este encuentro en el espacio educativo. Gracias, Marcela. Thais, qué puedes agregar a este panorama, a estos puntos que planteó Marcela? Sí, creo que la comunicación y la educación tienen mucho que ver, ¿no? En términos de comunicación, el debate está en la inteligencia artificial, la cuestión de la autoría, que es un debate ético, ¿no? Más que todo, ¿no? Yo no puedo agarrar una imagen de una persona muerta y hacerla vender un coche, un auto, como se hizo en Brasil el año pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar y cuál es el límite de eso? Eso todavía está en debate y es un buen debate. ¿Cómo podemos utilizar la IA? ¿Cuál es el límite, no? Desde la ética, desde los derechos. Eso sí, no podemos fingir que nada está aconteciendo, que nada pasa, que todo está bien. Entonces, desde nosotras y nosotros comunicadores tenemos que pensar en eso. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo comunicar? No cómo trabajar con la IA. Otra cosa también es la educación y el derecho humano a la educación, el derecho, los derechos digitales, ¿no? Y cómo eso se ha trabajado en la post-pandemia, porque eso es un debate muy antiguo, ¿no? Ah, cómo trabajar con las computadoras, como el Internet y todo. Pero cuando nos vimos sin otro camino que no fuera hablar con el docente o estar en una reunión como nosotros ya, como Claudia utiliza mucho, ¿no? A partir de plataformas, ¿no? Tampoco la cosa se da. Y ahí entonces fue un marco importante para discutir cuáles son las brechas educativas, ¿no? Cuáles son las brechas que el uso de las tecnologías nos muestra. Entonces hay brechas desde la privatización, como Marcela dijo, y estos contenidos, ¿no? ¿Quién los hace? ¿Para qué? ¿Cuál es la gobernanza que está en el debate internacional y regional? ¿Quién está ahí por detrás, ¿no? De una política pública o de un marco legal internacional? No sé. Eso tenemos que poner atención, ¿no? Los actores que están por detrás defienden el derecho humano a la educación y los derechos digitales tales cuales nosotras de las campañas nacionales, regionales y mundial defendemos. Eso es importante ver, porque estamos ahí, producimos, los seres humanos producimos mucho, ¿no? ¿Y qué se hace con eso? ¿No? Y las estrategias y todo, ¿dónde se va este ban? En fin, son varios los cuestionamientos y además de eso, la tecnología también nos mostró y ha mostrado otras brechas de infraestructura, porque no hay compus, no hay, enfim, no hay acceso, no hay de género, las violencias de género de las niñas y niños expuestos al Internet, ¿no? Y todo eso viene, vino con mucha fuerza y está ahora en el centro del debate y no podemos dejar de ver este debate y participar activamente. Eso sí. Thais, yo me voy a quedar con aquello que tú hablabas casi a la conclusión de esta intervención, donde hablabas justamente de el acceso a la educación pública, el acceso que tienen, por ejemplo, los sectores populares, los sectores minoritarios, los sectores
identificados como que están excluidos naturalmente por su identidad racial y, por supuesto, en el tema del derecho, el derecho que tienen los pueblos, las naciones indígenas originarias a recibir educación en su propio idioma. ¿Cómo enfoca, cómo se orienta la CLADE en relación a estas puntualizaciones? La clave siempre está a defender, ¿no? Defiende la inclusión, una educación transformadora, inclusiva, ¿no? Siempre partimos de eso, ¿no? Y con este horizonte de justicia social. Entonces, no hay educación, no hay derecho a la educación si no hay inclusión. No hay derecho a la educación si no, en determinado país no hay los niños y niñas indígenas o personas negras o personas jóvenes y adultas no tienen el derecho a estudiar porque no logran comunicarse, ¿no? Porque no tienen su idioma respetado. Entonces, siempre partimos de la inclusión hacia la justicia social, porque este año principalmente hay un debate muy fuerte en educación transformadora, ¿no? ¿Qué es la educación transformadora? Y Marcela y yo ya conversamos, ¿transformar para qué? Porque podemos transformar para otro camino que no sea de la justicia social. Entonces, desde la CLADE, y ahí Marcela puede completar mucho más que yo, siempre partimos de la inclusión, siempre. Muy bien, Marcela. Como que ahora la oportunidad de complementar estos comentarios son tuyos. Estás en mute, Marcela. No, está bien esta alerta que trae Thais de que a veces cuando se habla de transformar, digamos, hay que entender bien de qué estamos hablando porque transformar puede querer decir, digamos, para un lado, para el otro, no el camino que uno quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformar, digamos, hablamos de justamente garantizar el derecho a la educación, que si bien hubo importantes avances, no es lineal y bueno, avanzamos y retrocedemos como el juego de la oca, no sé si es un juego que se juega en todos los países de Latinoamérica, por ahí con otros nombres, ¿no? Que uno avanza un casillero, retrocede dos, como está pasando en Argentina, que de alguna manera estábamos pioneros, ¿no? Como punta de lanza de muchas políticas de inclusión y que hoy estamos en un retroceso impensado, ¿no? Entonces, la inclusión es uno de los aspectos y la inclusión quiere decir justamente esto, comprender la diversidad humana que habita todos los territorios y que cuando hablamos de derechos hablamos de la obligación de los estados por garantizarlo. Entonces, esta es la transformación que nosotros queremos de escuelas posibles o establecimientos educativos o espacios educativos que puedan acompañar a las personas en este derecho desde el nacimiento hasta sus últimos días, ¿no? O sea, a lo largo de la vida. Entonces, hablamos también de educación para adolescentes, jóvenes, adultos, adultas, que es una agenda totalmente invisibilizada. Digamos, las dos puntas del ser humano son casi las que están más invisibilizadas, las de las infancias o primeras infancias y las de la adultez, donde todavía hay una deuda pendiente muy, muy grande, casi desfinanciada este nivel educativo, que además el nivel de jóvenes y adultos es un nivel que cada vez crece más justamente porque recibe a todos esos jóvenes que de alguna manera se caen del sistema secundario, más la gente que no ha sido alfabetizada en el momento previsto, digamos, o en el momento teórico previsto, ¿no? Entonces, ahí hay una alerta y eso para nosotros es transformar. El otro tema de la transformación tiene que ver con algo que es una agenda, una bandera muy fuerte que lleva la CLADE y todas sus coaliciones, me animo a decir, que es el del financiamiento vinculado a la justicia fiscal. Y esto es una transformación muy fuerte, porque en realidad es lo que hablábamos antes cuando hablábamos antes, bueno, de que con hambre no se puede estudiar, o sea,
El derecho a la educación se inscribe en el marco de un conjunto de derechos y un modelo de desarrollo. Entonces, es muy difícil garantizar el derecho a la educación en un modelo excluyente. Entonces, en un modelo donde cada vez la balanza y las brechas en esto que se llama el coeficiente de Gini, que es esta brecha que mide entre los que más ganan y los que menos ganan, es cada vez mayor en nuestros países. ¿Y cómo se equilibra? Se equilibra con justicia fiscal. No hay otro modo, que es esto que aprendemos en el jardín de infantes, que es a compartir, a que los que más tienen comparten con los que menos tienen, y esto no se puede hacer solamente espontáneamente, como si fuese una red vecinal, que sería muy lindo, pero esto lo organizan los estados a través de la política pública y de las políticas de justicia fiscal, o sea, a través de los impuestos. Los impuestos que están tan mal vistos, que tienen tan mala prensa y que cuesta tanto entender de cuál es el sentido es la solidaridad, el sentido es la redistribución, que aquellos que porque tuvieron circunstancias biográficas más favorables puedan compartir con aquellos que tienen circunstancias menos favorables y que no alcanza con lo que algunos quieren hacer creer que el mérito personal es solamente lo que va a permitir alcanzar esta situación. Y entonces, porque, bueno, me metería en otros temas de temas de derecho laboral que nos llevaría por otros caminos, pero esto es transformación, ¿no? Esta transformación, y justamente estas dos palabras que van de la mano, que son igualdad y equidad. Y la igualdad de derechos no se va a conquistar, no se va a conseguir sin la equidad, que la equidad es justamente darle a cada quien lo que necesita. Entonces, si hay alguien que viene de un punto de partida muy atrás, son las políticas públicas las que tienen que equiparar a través de la equidad para que todos consigamos y que estén garantizados estos derechos. Por supuesto, hay aspectos pedagógicos, como vos hoy, Adalí, traías muy bien, y que tiene que ver esto también, el equivalente, digamos, al financiamiento en términos de política educativa, tienen que ver con prácticas pedagógicas inclusivas de esta heterogeneidad que hoy Thais nombraba muy bien y vos también nombrabas, que son las comunidades originarias, pero además no es solamente eso, sino también todas las situaciones que hoy tenemos de salud mental, de situaciones de discapacidades que no tienen nombre y apellido, que yo les llamo más borrosas, pero que en un aula hoy se necesita a lo mejor trabajar con 4 propuestas didácticas o curriculares mínimo para poder generar esta inclusión y esta obligatoriedad de la educación, que no es la obligatoriedad solamente por parte de las familias, es la obligatoriedad o la corresponsabilidad de los estados, del sistema educativo, de que esos chicos y chicas estén adentro de la escuela. Cuando alguien no está en la escuela no es porque abandona, se va, sino porque hay algo que nosotros no logramos. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué no está en la escuela? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en eso? Les agradecemos muchísimo, estamos ya en el tiempo del cierre de Voces sobre la Mesa. La campaña latinoamericana por el derecho a la educación es algo que nos da una agenda común a las organizaciones. ALER también participa de esta campaña, es decir, que nos organizamos para poner énfasis, porque sabemos que detrás hay muchas organizaciones como las que participan ustedes, que nos van marcando un camino en la lucha por la educación, el derecho a la educación, y desde nuestro espacio también la comunicación, que como decía Thais, van unidas de la mano. Así que les agradecemos muchísimo por haber acompañado este diálogo y nos seguimos encontrando en un montón de actividades, ¿no? que también compartimos desde ALER. Adalit. Bueno, muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Thais, Cristina, por esta excelente compañía. El reencuentro con Voces sobre la Mesa será la siguiente semana, como siempre, a esta misma hora y, por supuesto, a través de todas estas emisoras que componen esta red latinoamericana. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.